Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 9 de abril. La piedra fue removida. Dirigido por el hermano Carlos Vargas. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, 5 al 6. El hermano Carlos Vargas Vargas es miembro líder de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana de la ciudad de Sogamoso, Boyacá, oriundo de Floresta, Boyacá, Colombia. Padre de 3 hijos, separada de su esposa Yolanda hace 25 años, teniendo como su profesión la petrografía, ahora busca con mucha dedicación estudiar y aprender de la roca inconmovible de siglos. Su pasatiempo preferido es montar la bicicleta y pasear admirando la grandeza de la creación de Dios. Adelante, mi hermano. Amén. Muchas gracias. Bien, amados hermanos, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a nuestro devocional de hoy, abril 9 de 2025. Vamos a estar orando y alguien, por favor, que nos aliste para que nos colabore con la lectura de nuestro tema de hoy. Padre Santo y bueno, hoy te damos gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de venir a tu presencia, Señor, para darte gracias por un nuevo día de vida que nos permite vivir, que nos permites estar expectantes de tu venida, de poder santificarnos, de poder pedirte, Señor, que cada día nos des más entendimiento y sabiduría para comprender tu palabra, Señor, y comprender lo importante de vivir pendientes de ti, Señor, de conocerte mejor, de amarte más, de bendecirte, de glorificarte y de todo lo que conlleva, Señor, tenerte a ti como nuestro maravilloso y todopoderoso Dios. Te queremos pedir, Señor, también que cada día que pase, Señor, tú nos des esa alegría, de esa esperanza gloriosa, Señor, de encontrarnos contigo, Señor, en el reino de los cielos, Señor. Que cada día que pase, Señor, nuestra fe crezca y que podamos, Señor, apartarnos cada vez más del mundo y de las cosas que nos atraen, Señor, para poder vivir una vida santa, Señor, y ser testimonios tuyos, Señor, donde quiera que estemos. Danos cada día, Señor, más razones, Señor, para predicar tu palabra, Señor, para hacer que nuestras vidas tengan un propósito eterno, Señor, que esas promesas, Señor, que tú tienes para todos los que te amamos, Señor, y los que buscamos de alguna manera servirte, Señor, se hagan realidades, Señor, y que podamos estar contigo siempre, Señor. Te pedimos también, Señor, por las autoridades de nuestro país, Señor, de nuestro presidente, gobernador, alcaldes, todos los que están en eminencia, Señor, para que podamos vivir cada día más reposadamente, Señor, que tú tengas ese corazón del mandatario en tus manos y lo inclines a todo lo que tú quieras, Señor, conforme a tu precioso plan, Señor. Ayúdanos también, Señor, a estar orando, Señor, por quienes no lo pueden hacer, Señor, por quienes no te conocen, por nuestros familiares, Señor, que aún sus vidas están en la oscuridad, Señor. Que seamos, Señor, instrumentos tuyos, Señor, en tus manos y podamos llevar ese glorioso evangelio a ellos, Señor. Por los que hoy sufren, Señor, por los que hoy están postrados en las camas, Señor, o que tienen dolores o de cualquier tipo, Señor, de aflicciones. Señor, yo te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y nos ayudes conforme a tu voluntad, Señor. Y ponemos, Padre Santo, este tiempo en tus benditas manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados Amén. hermanos, yo encargado compartir la lectura de este día. Hermanita Andreita, adelante, gracias.
¿Me escuchan ahí? Sí, señora. Ok. Abril 9. La piedra fue removida. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, 5 al 6. Cuando consideramos a Jesús como el Mesías, la mayoría de nosotros piensa de inmediato en términos personales: Jesús es mi Mesías. Él perdona mis pecados. Él vive en mí. Por supuesto, todo esto es verdad, pero las expectativas judías del primer siglo respecto al estatus mesiánico de Jesús eran mucho más amplias que esto. Si pudiéramos hablar con un judío del primer siglo respecto a sus expectativas mesiánicas, descubriríamos que sus esperanzas tenían en un sentido un alcance mucho más grande. Los judíos esperaban que un Mesías tan anhelado, que su Mesías tan anhelado llegara para derrotar a los paganos que los controlaban, reconstruir el templo y establecer el gobierno justo de Dios sobre la tierra. Su esperanza era nacionalista. Ellos esperaban que el Mesías, ¿me escuchan, perdón? Sí, hermana, Ok, se escucha bien. ok. Ellos esperaban, bueno, los judíos esperaban que su Mesías tan anhelado llegara para derrotar a los paganos que los controlaban, reconstruir el templo y restablecer el gobierno justo de Dios sobre la tierra. Su esperanza era nacionalista. Ellos esperaban que el Mesías llegara para vindicar a la nación de Israel. La llegada de Jesús, junto con los milagros que realizó, las historias que relató y las profecías que cumplió, formaron una expectativa creciente entre sus seguidores. Sin embargo, justo cuando comenzaban a pensar que Él era en verdad aquel que los redimiría políticamente del pueblo de Israel, vieron en el Calvario todas sus esperanzas mesiánicas colgadas en una cruz romana. Y cuando Jesús exclamó: consumado es, Juan 19:30, quizás muchos pensaron: todo se acabó. ¿Cómo fue posible entonces que ese grupo de creyentes cuyas esperanzas habían quedado sepultadas en una tumba palestina no solo siguieran creyendo que Jesús era el Mesías, sino que también comenzaran a salir a las calles cerca del lugar donde Jesús había sido ejecutada y declararan sin reparos que él era el Mesías? La respuesta que resuena en las páginas del Nuevo Testamento se encuentra en la resurrección corporal de Jesús. El anuncio angelical a las mujeres que llevaron especies aromáticas para embalsamar el cuerpo provocó una reevaluación radical de lo que los creyentes habían presenciado el viernes y un cambio total en su perspectiva sobre la vida y el futuro. Cuando el Mesías se les apareció más vivo que nunca, estos discípulos que antes habían estado tristes, apesadumbrados, derrotados y destrozados, se transformaron en testigos valientes y gozosos. Ahora daban testimonio de la realidad de un Cristo resucitado con un cuerpo que podía verse y tocarse, pero que tenía capacidades que su cuerpo antes de la resurrección no había tenido. Su obra de salvación estaba consumada, pero su vida y reinado ciertamente no habían terminado. El estatus de Cristo como Mesías solo tuvo sentido a la luz del reconocimiento de los discípulos de su presencia después de su resurrección. De hecho, lo que los primeros creyentes judíos descubrieron cuando encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, Lucas 24:2, y vieron que Jesús se puso en medio de ellos, versículo 36, fue que se encendió una esperanza, un gozo y un poder eternos en su corazón. Y estas cosas permanecen disponibles para todos los que ponen su confianza en Jesús, el Mesías resucitado. La resurrección y solo la resurrección es lo que transforma la tristeza, el dolor y la derrota en esperanza, gozo y poder. La resurrección y solo la resurrección declara que nuestro Mesías derrotará a sus enemigos, restaurará a su pueblo y gobernará de mar a mar. La resurrección de Jesús alterará toda tu manera de vivir hoy. Para profundizar, Lucas 24, 1 al 12. Amén. Muchas gracias, hermanita. Bien, este tema de hoy es bastante particular y singular, puesto que habla de la resurrección. Quizás nosotros lo tenemos
como muy normal, pero este acontecimiento fue algo muy especial en aquellos días, pues los judíos de ese entonces tenían unas expectativas de la venida del Mesías muy diferentes a las que tenemos nosotros hoy en día. Eran mayores. Para nosotros, en términos personales, el Señor Jesús es mi Mesías, es mi Salvador, es quien mora en mí por medio de su Espíritu Santo y es por quien tengo vida eterna en Él. Esa es mi apreciación. Pero para los judíos de ese entonces y en el contexto donde vivían era muy diferente. Ellos esperaban nada más ni nada menos que un Mesías libertario, un Mesías que viniera a solucionar su dependencia y su sumisión a los romanos de ese entonces. Ellos esperaban, por lo dicho en los profetas, desde Adán hasta Malaquías, que el Mesías que vendría, primero tendría que derrotar a los paganos que los estaban controlando. Segundo, que iba a restaurar el templo. Y tercero, que se estableciera un gobierno justo de Dios sobre la tierra. Esa era la expectativa de ellos y era bastante, eh, pues, como grande, una expectativa muy, muy especial, pues, con lo que ellos querían que afectara totalmente sus vidas y sobre todo que los liberara del yugo romano. Vamos a leer nuevamente cómo fue la parte donde fueron a buscar al Señor al sepulcro y vieron que ya no estaba. Dice en Lucas 24, del 1 al 8, así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas mujeres con ellas, algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas de por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Este encuentro que tuvieron ellas con los ángeles y la sorpresa de encontrar que la piedra que cubría el sepulcro la habían quitado, que estaba corrida, causó en ellos una sorpresa muy grande. Primero porque ellos no consideraban realmente las palabras del Señor Jesús. El hecho de resucitar no era común en esos días. Y cuando se dieron cuenta de que algo extraño pasaba porque su cuerpo no estaba ahí, pues tuvieron temor y estaban más expectantes de lo que podría pasar. Sin embargo, todo esto estaba profetizado desde el tiempo de Isaías. Alguien, por favor, si tiene esta cita, Isaías 9, del 4 al 7, me podría ayudar a leerla. Ahí refiere la liberación que iban a tener ellos de la esclavitud, que iban a estar gobernados por ellos mismos. Sin embargo, sucedió que aquella esperanza que tenían puestas en el Señor Jesús se estaban diluyendo por cuanto el viernes anterior se habían dado cuenta que su vida había terminado. Ellos esperaban, como dije antes, un Mesías como de corte nacionalista, un Mesías en guerrero que libertara a la nación de la opresión romana. Sin embargo, cuando llegó ese día tan ansiosamente esperado, la mayoría del pueblo judío no solamente rehusó ver que las profecías se han cumplido, sino que rechazaron al Mesías.
No esperaban a un Mesías humilde que entrara a Jerusalén montada en un burrito, en un pollino, ni que predicara el perdón a los enemigos, sobre todo la élite religiosa, quienes deberían ser los guías espirituales de la nación. Ellos se habían hundido en una oscuridad espiritual tan profunda que no podían percibir siquiera que el Señor Jesús, la luz que venía al mundo, estaba entre ellos. Por favor, Estelita, léenos el de Sí, de nuevo me repite la cita. ¿Isaías qué? Isaías 9, del 4 al 7. Bueno, dice la palabra del Señor, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Amén. Sí, como podemos darnos cuenta en esta profecía está hablando de que iba a quitar el yugo del opresor sobre ellos, que el cetro de ese imperio que está dominando los iba a caer y que ellos iban a estar libres, que estaba la promesa ciertamente del Mesías en persona, que un niño nos es nacido, que el principado estaría sobre su hombro, que su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, o sea, tendría la paz, y se lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, o sea, es una paz universal y una paz sempiterna, que sería para siempre. Y lo afirma que sería sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Dice al final, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, que era una promesa que estaba por cumplirse y ellos esperaban a ese príncipe de paz, a ese libertador de su situación, y, y realmente no sucedió así, porque eh, la venida del Señor Jesús fue diferente. Él vino con un corte diferente, con una mm, intención más de traer una paz universal, no solamente al pueblo judío, sino eh, remediar la división o la separación que había entre nosotros, todos los humanos, y nuestro Dios. Pero bien, entendamos una cosa, o sea, yo no es que quiera justificar, sino como ponerme en los zapatos de los judíos de ese entonces y entender por qué actuaron así. Y no lo digo por justificar su comportamiento y su ceguera, pero ellos vivían tiempos de opresión desde hacía mucho rato. Llevaban cerca de 93 años dominados por los romanos desde el año 63 antes de Cristo, cuando dice la historia que el general Pompeyo, general romano, tomó a Jerusalén, y 30 años más tarde, que cuando oficialmente el Señor Jesús inició su ministerio, eh, pasaron esos 93 años esperando ser libertados de los romanos. O sea, yo pienso que la situación de ellos no era nada fácil, saber que todo lo que hacían estaban vigilados por los romanos y que tenían que pagar impuestos y que no pueden hacer nada contra ese imperio porque era un imperio muy poderoso y ellos estaban sometidos. Entonces, el afán de ellos diario era ser liberados de ese yugo romano. Por eso cuando el Señor Jesús llegó, ellos lo reconocieron por los milagros que hizo, por la palabra de autoridad que él manifestaba confrontando a los fariseos, por los poderosos milagros que hizo, mostrando que él no era de este mundo, que él era
diferente a todos y que tenía un poder sobrenatural. Sin embargo, el problema estuvo cuando él empezó a hablar de perdón a los enemigos, empezó a hablar de que él tenía que entregarse y morir a manos de los romanos. Y empezaron a ver que tal vez el Mesías que esperaban no era el Señor Jesús. Empezaron ya a dudar de que iría a cumplir su propósito. En Lucas 4, 18 al 21, si alguien lo tiene, por favor, me colabore y me lo lee. Lucas 4, del 18 al 21, allí está expreso cuando el Señor Jesús. Amén. Adelante, hermana María. Dice Lucas 4, 18 al 21, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Gracias. Démonos cuenta que a partir de este momento el Señor Jesús se había declarado el Mesías. Cuando dijo, este tiempo se ha cumplido hoy, está diciendo, yo soy el Mesías que ustedes están esperando. Desde ahí comenzó el ministerio oficial del Señor Jesús para comunicar las cosas del reino y para cumplir su misión. Su misión no era otra que entregar su vida. Él lo supo desde que vino a esta tierra, sabía que tenía que morir en la cruz del Calvario. Sin embargo, para los judíos de ese entonces eso era absurdo. El que venía a libertarlos se iba a dejar matar, que se iba a entregar. Esa fue como la contradicción que ellos vieron en su Mesías. Para los judíos y basados en las escrituras que ellos consultaban, recordaban la historia de ellos como una gran nación que en una época fueron un imperio glorioso. Ellos leían en los relatos de su historia sobre el reinado de Saúl, de David y Salomón. Un reinado glorioso donde ellos eran el imperio, quienes mandaban en todas las naciones. Eso fue más o menos 1000 años antes de Cristo. O sea, llevaban 1000 años esperando que se repitiera la historia de tener, o de ser ellos los mandacallar en todo el mundo. Y consecuentemente esperaban a ese Mesías libertador del yugo romano. Cuando no pasó eso, pues sencillamente sus esperanzas se acabaron. Ya vamos a ver más adelante cómo perdieron en sí la expectativa de que fuera Jesús el Mesías. Recordemos que el apóstol Juan escribió en su evangelio diciendo acerca de Jesucristo que aquel era esa luz verdadera que alumbraba a todo hombre. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está en Juan 1, del 9 al 11. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque sus expectativas que tenían de un Mesías no eran conforme a las expectativas que tenían. Recordemos también en Mateo 15, del 24 al 27, el episodio de la mujer cananea que se acercó al Señor Jesús diciéndole, Señor, ten misericordia de mí. Y ella le pidió misericordia porque tenía una hija que estaba endemoniada y le pedía que la sanara. Y cuando ella gritó demasiado, pararon y el Señor le dijo, ¿qué quieres de mí? Y ella se puso entera diciendo, socórreme, Señor. Él le respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos.
Y ella sabiamente le respondió, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces el Señor Jesús dijo, grande es tu fe, hágase como quieres. O sea, el Señor ahí declaró que él venía era a ayudar o a traer el pan para sus hijos, o sea, venía a los judíos. Sin embargo, la fe de esta mujer hizo posible que él le considerara lo que estaba pidiendo, por cuanto el Evangelio es extensivo a toda la humanidad. Asimismo, otra cita en Mateo 21:42, como que no la tienen allí, dice, Jesús le dijo, nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ciertamente, el Señor Jesús fue rechazado por el pueblo judío y por eso en Mateo el Señor Jesús les dice eso mismo. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores de la fe en el Señor, en el creador del universo? Los judíos, era por ellos donde iba a entrar la salvación, ellos eran los edificadores. Sin embargo, estando profetizado en las escrituras, ellos no le reconocieron como tal. Ahora viene lo más trascendental del tema de hoy, la expectativa y la desilusión. Y la llegada del Señor Jesús, respaldada por sus milagros y los relatos o las historias que él les contaba del reino de los cielos, lo mismo que las profecías cumplidas y la autoridad, la seguridad con que él hablaba y confrontaba a los fariseos, dejaron en ellos una expectativa muy grande. Sus seguidores lo admiraban y le seguían por todo lugar. Sin embargo, justo cuando sus discípulos más cercanos comenzaban a pensar que él era en verdad aquel que redimiría al pueblo de Israel, se encontraron con la declaración del Señor diciendo que él tenía que morir. No le creyeron, inclusive quisieron detenerlo. Pedro, recordemos que en una ocasión le dijo que ojalá esto no te pase, y el Señor de una manera enfática le dijo, Pedro, apártate de mí porque me eres tropiezo. Perdón, me dijo Pedro, Satanás, apártate de mí. ¿Por qué? Porque estaba viendo que en ese momento Pedro estaba tomando el papel de Satanás, tratando de desanimarlo a cumplir su misión. Pocos días después vieron el caos en el Calvario. Allí, cuando el Señor Jesús fue muerto, todas sus esperanzas se esfumaron en esa cruz romana. Cuando el Señor Jesús exclamó, Tetelestai, ¿qué quiere decir? Todo está consumado o consumado es. Ellos perdieron completamente su esperanza y dijeron, todo se acabó. Ese plan o esa esperanza que teníamos de que Jesús de Nazaret, de ser maravilloso que alumbró la tierra de Palestina en ese tiempo, y fuera el Mesías, se fumó. De la noche a la mañana ya no tenían. Imaginémonos que estuviéramos siguiendo a una persona de tal importancia de nosotros y que al final la misión que ellos esperaban que cumpliera no la había realizado, y fuera de eso se había dejado matar. Aquel en quien ellos veían tanto poder, tanta autoridad, tanta luz que venía a irradiar a este mundo, sencillamente ya no estaba con ellos. La expectativa fue una tremenda desilusión y podemos entenderlo desde ese punto de vista. A pesar de que hoy nosotros podemos leer en las Escrituras de una manera muy clara el plan de salvación, ellos no lo tenían claro. Tenían las Escrituras, pero no las sabían interpretar bien, porque los maestros de ese entonces
se habían dedicado a otros asuntos diferentes, a guiar al pueblo de una manera sana y correcta conforme a las Escrituras. Ahora, lo más relevante de esta situación es que de un momento a otro, después de que el Señor Jesús partiera y que ellos prácticamente se fueran cabizbajos, ya no sé qué hacer porque estaban totalmente sorprendidos, pasó algo inexplicable. ¿Cómo nos podemos explicar o cómo es posible que ese grupo cercano de creyentes, de discípulos de él, que habían visto sus esperanzas sepultadas en una tumba en Palestina, no solo siguieran creyendo que Jesús era el Mesías, sino también que empezaran a salir a las calles muy cerca del lugar donde el Señor Jesús predicaba, donde fue ejecutado, exponiéndose a correr con la misma suerte y declaraban sin reparos, de nuevo, con convicción de que Él sí era el Mesías. Pensarían, estos están locos de remate, como sabiendo que mataron a su líder, que era el que tenía el poder para hacer cosas sobrenaturales, y ellos siguen aún insistiendo en decir que Él era el Mesías. Eso es una contradicción completa. O sea, no tienen temor de sus vidas y mataron al que era el líder. Ahora ellos persisten en decir que Él era el Mesías. No tenía, o sea, es algo de locura. Sin embargo, pasó algo, y ese algo que pasó fue sencillamente lo que nos relata la Escritura ese día cuando la piedra fue removida. Esa fue la razón, que ellos tomaran fuerzas y nuevamente eh, insistieran en hablar, en predicar del Señor Jesús, la resurrección corporal del Señor Jesús. No fue que se lo imaginaron, fue que Él estuvo con ellos, lo tocaron, se dieron cuenta de que Él realmente había resucitado, que Él había venido entre los muertos y que se ha cumplido todo al pie de la letra de lo que Él había dicho. Eso cambió en ellos el panorama completamente, un cambio de 180 grados. Ya después de su desesperanza, de sentirse sin norte, sin saber qué hacer, puesto que su Mesías había muerto, ahora veían diferente, tenían todo muy claro. Hubo una reevaluación muy radical de lo que habían visto ese viernes cuando el Señor Jesús murió, y produjo en ellos un cambio total de su perspectiva sobre lo que venía más adelante y sobre el futuro. El que hubiese resucitado era otra cosa. Y empezaron a recordar todo lo que se había visto que tenía que pasar. Ahora el Señor Jesús se les había presentado más vivo que nunca. Estos discípulos cercanos que el día de su muerte se habían esparcido y que habían perdido toda esperanza, que estaban desalentados, asustados, apesumbrados, derrotados y destrozados por lo que había pasado, de la noche a la mañana se transformaron en unos testigos valientes y gozosos. Eso tiene que tener una explicación muy particular, y era la resurrección. Ahora estaban dando testimonio de la realidad de un Cristo resucitado con un cuerpo real, un cuerpo físico que podía verse y tocarse, pero con algo muy particular. Era un cuerpo diferente. De hecho, no lo reconocieron, al principio no lo reconocieron, puesto que este cuerpo era un cuerpo glorificado ya, o sea, un cuerpo que tenía capacidades diferentes a las que tenía antes de la resurrección. Recordemos que él, cuando estaba en el aposento alto, llegó de una manera sorpresiva, y a pesar de que tenían trancado todo por temor a que los judíos o los romanos vinieran a apresarlos, el Señor Jesús apareció en medio de ellos, sin que nadie le abriera la puerta. Entró, pues su cuerpo era muy diferente al que tenía antes. Era físico, pero tenía características, no sé,
especiales que podía traspasar las paredes, y apareció en medio de ellos. Y él, al aparecer con ellos, les estaba indicando que la parte inicial de su obra de salvación ya estaba consumada, pero su vida y su reinado ciertamente no habían terminado y había trabajo por hacer. ¿Y cuál era ese trabajo? Había que empezar a difundir en todo el mundo que el Señor Jesús era el Salvador de la humanidad, que el Señor Jesús sí era el Mesías prometido, y tamaña tarea que tenían ellos. Pero recordemos que el Espíritu Santo vino sobre ellos en el día de Pentecostés y les dio la capacidad, los empoderó para poder llevar a cabo esa misión. Así que el estatus de Cristo como Mesías en ese momento solo tuvo sentido a la luz del reconocimiento de sus discípulos, que su presencia era real después de su resurrección. O sea, antes, para los discípulos, los apóstoles, el Señor Jesús sí era el Cristo, era el Mesías, pero no lo había revelado de una manera tan contundente como apareció después de su resurrección. Ciertamente, cuando los discípulos que visitaron la tumba y vieron que la piedra se había sido removida, y vieron que estaba vivo, en ellos se encendió esa esperanza, ese gozo y ese poder inquebrantable que les dio confianza para creer en él, ahora sí, de corazón y hasta las últimas consecuencias. Recordemos que la mayoría de los discípulos, de los apóstoles, murieron de una manera trágica. Entregaron sus vidas por la causa del reino. Estaban comprometidos de verdad, de corazón. ¿Y qué hizo posible que eso pasara? Necesariamente fue la evidencia para ellos muy real de que el Señor Jesús estaba vivo, que había vuelto de entre los muertos y que Él era el Mesías prometido. Esa experiencia les marcó de ahí para siempre. Recordemos, hay una cita yo les digo, en Pedro 1, 16 al 18. Por favor, si alguien la tiene. Adelante, hermana Mariluz. Dice 16 al 18. Dice así: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Amén. Gracias, hermano. Bien, ahí está en primera persona Pedro diciendo que ellos no están contando cosas que se hayan inventado ni que hayan soñado, sino que fue algo que ellos personalmente vieron con sus propios ojos, que el Señor Jesús había resucitado y que después fue llevado al cielo. La verdad es que nadie se atreve a morir por una mentira. Si esto no hubiera sido cierto, ellos no hubieran tenido las agallas, por llamarlo de alguna manera, de morir predicando al Señor Jesús. Ellos entregaron sus vidas porque vieron que el Señor Jesús realmente había resucitado. Esa experiencia los marcó definitivamente en toda su labor de ahí en adelante. Lo que hacían, lo hacían porque sabían que detrás de ellos y en ellos estaba el Señor impulsándolos, moviéndolos, y que la labor que ellos estaban haciendo tendría recompensas futuras. Ellos cumplieron
la misión que tenían que hacer de esparcir el Evangelio por todo lado, porque habían visto al Señor Jesús, que Él realmente era el Mesías. La resurrección, y solo la resurrección declara que nuestro Mesías finalmente derrotará a su enemigo y restaurará a su pueblo y gobernará de mar a mar y su reinado no tendrá fin. Esa es la esperanza que tenemos. Y la resurrección de Jesús alterará toda nuestra manera de vivir hoy. Eso quiere decir que eso que pasó aquel día de la resurrección y los eventos posteriores, para un creyente de hoy en día marca también su derrotero y su fe, puesto que, aunque no lo vimos, dice el Señor que bienaventurado aquel que sin ver cree. Hoy nosotros creemos que todo esto que el Señor Jesús vino a cumplir y todo lo que prometió va a ser una realidad el día de mañana. Dice también en 1 Corintios 15, no sé si coloqué esa cita, 1 Corintios 15, sí, del 3 al 8. Si alguien la tiene, puede leer. Adelante, hermanita Andrea. Primera de Corintios 15, al 3 al 8, ¿verdad? Del 3 al 8, sí. Dice, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Amén. Qué hermosa declaración de Pablo en esta carta a los Corintios. Todo lo que sucedió estaba conforme a las Escrituras. Cada paso que el Señor daba lo hacía porque estaba referido en las Escrituras. Y cuando Él vino se cumplieron muchas profecías de ellas. Y ahí está diciendo claramente que el Señor Jesús se le apareció primero a sus discípulos más cercanos y luego a más de 500 hermanos a la vez. O sea que el testimonio que tenía Pablo en ese momento de que la presencia del Señor Jesús en medio nuestro, en el mundo físico, era muy real y estaba manifestado por lo que también él vivió, porque a él también se le apareció. Y eso es algo que nos da una fe y una credibilidad de que eso fue real y es lo que hace que hoy por hoy todos nosotros estemos, los creyentes, estemos fieles y firmes en esa intención de seguir evangelizando y llevando la luz a muchos que están en la oscuridad. Gracias a Dios porque nos dio esa oportunidad, porque nos escogió para ser portadores de esa luz de esperanza para otros y para nosotros mismos, que sabemos que a partir del día que Él nos llamó, entendimos que solamente por la gracia del Señor Jesús somos salvos y que tenemos una herencia incorruptible en los cielos y que estamos llamados a hacer cartas abiertas y mostrar todo esto que el Señor Jesús hizo por nosotros. Así que esa experiencia sobrenatural de la resurrección es el hito más relevante de la fe cristiana. Dice en otra parte, Pablo dice que si el Señor Jesús no hubiera resucitado, dice, vana sería nuestra fe. Dice que seríamos los más dignos de lástima, pues cuando estamos creyendo en fábulas, en algo que no pasó, pero realmente nosotros entendemos que sí ocurrió, que sí resucitó y que Él está gobernando hoy a la diestra del Padre y que sus promesas en el futuro para en plenitud completar su plan perfecto de la salvación y la derrota de nuestro enemigo va a darse en su tiempo. Y esperamos gozosos ese día en que Él venga y restablezca todo lo que tiene planeado hacer. Así que hermanos, sigamos firmes y adelantes en la fe,
como dice nuestro lema, porque hay cosas maravillosas por venir, porque lo que ha pasado no ha sido inventado, porque la escritura está ahí para enseñarnos con claridad la verdad, y porque nosotros entendemos y sabemos que nuestro Dios Todopoderoso cumple lo que ha prometido. Todo lo que ha dicho, nada ha dejado de cumplirse, y lo que falta por cumplirse a su tiempo llegará. Y este es, como decir, el testimonio que nuestro Padre dejó en la tierra con la venida del Señor Jesús, de que sus palabras permanecerán eternas en los cielos y que todo se irá a cumplir. Bien, si alguien más tiene algún comentario adicional, estamos atentos. En el chat no hay nada. ¿Alguien podría comentar algo adicional? Hermana Carolina, adelante. ¿Ahí me escuchas? Sí, señora. Ok. Hermano, pues gracias por la dirección del devocional. Y precisamente, qué maravilloso todos estos días, los temas, ¿no? Que tenemos precisamente por el tiempo en que vamos a ingresar, que pues muchos sabemos que se celebra en muchas partes del país un acto demasiado religioso, ¿cierto? Donde las personas pues creen estar adorando a un Dios, pero que realmente a un Dios que no conocen, y estar haciendo cosas que agradan a Dios, pero que realmente no lo son. Entonces, qué valiosa oportunidad tenemos nosotros de estar preparándonos y estar escuchando nuestros devocionales en la iglesia, ¿cierto? En lo que ya conocemos del Señor, para en vez de pronto llegar a señalar a esos familiares o de pronto hablarles con menosprecio, ¿cierto? Que nosotros podamos en amor entender pues la ignorancia en la que ellos viven, eh, así como nosotros estuvimos en mucho tiempo, ¿no? En esas tinieblas, y que podamos predicarles el verdadero Cristo resucitado, que fue lo que pasó, y pues qué importante, como nos hablaba el hermano en el devocional, de poder entender que Cristo ha resucitado y que, o sea, no solo fue de pronto palabrería, sino que hay evidencia hasta extrabíblica de la resurrección de Cristo, y que como él decía, nadie muere por una mentira, y fueron muchas personas que dieron su vida contando la verdad. Es que esto nos motive realmente a que tenemos un Dios vivo, a que tenemos un Dios que está sentado en su trono gobernando, y que aún las puertas de la salvación están abiertas, que nos motive a predicar el Evangelio y a movernos a nosotros mismos, a mover de pronto, si aún no somos cristianos y hay gente acá que aún no conozca al Señor realmente, a mover esos cimientos, a preguntarnos por qué creemos lo que creemos, y a ver en su trono a Cristo y a Cristo resucitado, ese glorioso Evangelio, para que podamos ir a Él en arrepentimiento y fe. Eso, mi hermano, muchas gracias. Gracias a ti, hermana Carolina. Bien, vamos a estar orando. Si alguien, rapidito, quiere acompañarnos con la oración, no acompañarnos, sino dirigir la oración, está abierta la posibilidad. Si no, iniciamos a orar. 3, 2, 1. Ahí, vamos a orar. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido compartir entre nosotros, tus hijos, Señor, y entender de una manera enfática, amado Dios, de que ese plan glorioso, Señor, que tú estableciste de la fundación del mundo, de que tú restaurarías, Señor, nuestra condición de pecadores y nos harías tus hijos, Señor. Lo hemos entendido claramente y te damos gracias por ello, Señor, por comprender, Señor, que tú eres Dios Todopoderoso, que hace y cumple haces y cumples tu palabra, Señor, y que nos diste, Señor, por misericordia y por gracia, poder ver otras cosas que el mundo actualmente no alcanza a ver, Señor. Te pedimos por eso, Señor, por ellos, para que tú agrandes tu misericordia sobre ellos, Señor, y que puedan ellos
con el poder de tu Santo Espíritu, entender, Señor, lo que hoy nosotros entendamos que tu venida a este mundo no fue un evento más, Señor, sino fue algo trascendental para toda la humanidad, Señor. Que todos estamos convocados a ser cubiertos por ese sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesús en la cruz. Ayúdanos, Señor, a unar esfuerzos, a ser más trabajadores, a hacerlo con más de nuevo, Señor, para que no se quede uno sin saber, Señor, que tú estás con los brazos abiertos, Señor, esperando a cada uno de ellos para que se acoja a ese regalo maravilloso de la salvación, amado Dios. Pon en nosotros carga, Señor, así como lo hiciste en los profetas del Antiguo Testamento. Carga por la verdad, carga por los perdidos, carga por todo lo que tú quieres que se haga en este mundo, Señor. Tú no quieres la muerte del impío, Señor. Tú quieres la salvación de la gran mayoría, Señor. Y por eso proviste un escenario, proviste una persona, el Señor Jesús, que fue a nuestro Salvador, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a tomar con más seriedad ese llamado, Señor, y saber que todas las cosas de este mundo pasarán y que todo será vano al final, Señor, que solo tú y tu palabra prevalecerán al final de los tiempos, Señor. Señor, saber lo valioso de tu palabra, Señor, lo valioso de tu plan de salvación y de saber, Señor, que para todo ello, Señor, tú tienes grandes y preciosas promesas de bendición, de galardones en los cielos, Señor, que eso nos anime, Señor, a ser amorosos y considerados, Señor, con los que hoy no te conocen y que seguramente si no les hablamos, tu sangre estará sobre nosotros, Señor, que nos descarga por ello, Señor, que nos ayudes a multiplicarnos más cada día, Señor, y a no perder el tiempo en tantas atracciones de este mundo, Señor, sino en aprender más de ti, en capacitarnos y en ver esa posibilidad maravillosa de ser también, Señor, solidarios con la causa de tu reino, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, y ponemos este tiempo y mis hermanos y familias en tus manos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y repetimos nuestra consigna. ¿Listos? Tenemos los micrófonos firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jesús nos ve. Bendiciones a todos mis hermanos. Hermano Carlos, muchas gracias. Buen día para todos. Amén. Gracias.